Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de introducción a la API de Windows, en el cual iniciaremos a ver el tema de dibujar en la ventana. El curso había quedado pausado por un momento ya que se me dañó la computadora principal y me han prestado una laptop que es con la que estoy grabando este video. Construí este proyecto que he titulado WinAPI y hay algunas cosas nuevas que quizás no conozcan, como este tipo de datos, tchar, o esta función "-t". Estas funciones o la información a estas funciones y este tipo de datos pueden buscarlo en la página de Windows, que siempre les recomiendo. Y hay algunas otras cosas, ¿verdad? La razón por la que se implementaron estas funciones que hacen que el código no parezca hecho en C o C++ es porque, para ahorrar tiempo, utilicé una función, una funcionalidad de CodeBlocks que nos permite construir un proyecto para la API de Windows. Solamente se van a crear un nuevo proyecto, seleccionan la opción Win32 GUI Project y le dan a aceptar. Eso lo que hace es construir una plantilla o un esqueleto de una aplicación básica de Win32. Dando por defecto algunas cosas, como por ejemplo nos crea un nombre de clase, nos crea el WinMain ya con su declaración de ventana, de mensaje, de clase, nos hace el registro de clase, nos crea la ventana, la muestra y crea o genera el ciclo de mensaje. Todo eso lo hace por defecto. Esa opción, además de que todo eso lo hace por defecto, esa opción, además de que crea también el procedimiento de ventana. Yo he modificado algunas cosas, como por ejemplo, notarán que no hago el registro, o más bien no relleno los campos de la estructura Windows Classics, que es la clase de ventana. No lo hago aquí, sino que lo hago mediante una función que he creado llamada registrar clase X, que tengo declarada por aquí en las funciones API, en el archivo funciones API, declarada de esta forma, que retorna un valor bool, recibe un estilo, una instancia, un nombre de clase, un menú, un procedimiento de ventana, un color. Bueno, dentro de la función se registra la clase. Si la clase no se logró registrar, entonces retorna falso, si no, retorna verdadero. Estoy llevando el prototipo de las funciones aparte en un archivo de código fuente o archivo header llamado funciones-api.h. Aquí tengo los prototipos de las funciones que se encuentran en funciones-api.cpp. Y otra cosa distinta es que esta vez estaré utilizando C++ en lugar de C, que es el que venía utilizando anteriormente. Estaré alternando entre ambos lenguajes, ya que este curso está principalmente orientado a lo que es la API de Windows y no a ninguno de esos dos lenguajes, pues se supone que saben manejarlo, ya que es requisito para utilizar esta API. Creo que ya fue suficiente de manera de introducción para ponernos al tanto de las cosas que hay nuevas en este nuevo proyecto WinAPI. Y ya podemos empezar a ver el tema del video, que como les decía al inicio es dibujar en la ventana. Dibujar en la ventana implica conocer nuevos tipos de datos. Para eso preparé unas cuantas diapositivas para explicar más o menos de qué se tratan. Iré alternando entre la diapositiva y la programación para que el video sea no solamente teórico, sino que también lleve práctica. Lo primero que necesitamos para un entorno gráfico o para dibujar en nuestra ventana es un dispositivo de contexto. El HDC se refiere a un manipulador de dispositivos de contexto.
creamos una variable HDC y la podemos inicializar a null. La razón por qué puede ser inicializada a null es porque H quiere decir handle, que es un puntero a void, y cualquier puntero puede ser inicializado a null. Viendo a las dispositivas, tenemos que un dispositivo de contexto o un manipulador de dispositivo de contexto incluye 5 características que son, por ejemplo, los objetos gráficos del dispositivo. Los objetos gráficos son, por ejemplo, brocha, pinceles, imágenes en bitmap, etcétera, que utilizamos para realizar dibujos en el dispositivo que estamos utilizando. Tenemos modo gráfico, este se refiere a combinación de colores más que todo, o a la forma en que se muestra el pintado de la ventana. Y de este aspecto creo que el más importante que veremos para este curso es cuando vayamos a necesitar que algún fondo de una ventana o de un texto se muestre transparente. Entonces la transparencia es un modo gráfico. El tercer aspecto son los tipos de dispositivos. Los dispositivos se refieren al lugar donde nosotros vamos a dibujar. Por lo regular nosotros vamos a dibujar en la pantalla, pero hay otros dispositivos como por ejemplo la impresora, donde también podemos dibujar. Operaciones con dispositivos son operaciones relacionadas con los objetos gráficos del dispositivo, como por ejemplo crear una brocha, seleccionar una brocha o seleccionar un pincel y borrarlos. Ese es un aspecto importante en este lenguaje, ya que la creación de una imagen, de una brocha, de un pincel reserva memoria, y si no liberamos la memoria, el programa o el compilador no lo hace automáticamente y eso produce fuga de memoria. Entonces el crear y el eliminar dispositivos, objetos gráficos, son ejemplos de operaciones con los dispositivos. Luego lo del color y manejo de imagen se refiere a combinaciones de colores de un manejador de colores de Windows. Este aspecto ya es más avanzado, no lo tocaremos en este curso, o al menos por el momento. Avanzando con los tipos de datos que vamos a utilizar, tenemos lo que es el Paint Struct, que es una estructura para pintado. Vamos a crear un Paint Struct llamado PS. Este no lo podemos inicializar a null porque no es un puntero, sino una estructura. Viendo aquí rápidamente lo que incluye o lo que implica una estructura de pintado, tenemos la definición. Tenemos en primer lugar un dispositivo de contexto. Esta estructura va a tener información referente al dispositivo sobre el que vamos a pintar, ya sea una pantalla, una impresora, etc. Tenemos una segunda variable de tipo bool. Esta variable es un indicador de cuándo se debe borrar el fondo y se debe volver a pintar. Tenemos una que es bastante importante. Además del HDC, esta podría ser otra gran importante que nosotros vamos a utilizar, y son las dimensiones del área cliente. Los últimos parámetros son utilizados por el sistema y no los tomaremos en cuenta por el momento en este curso, ya que es básico. El área cliente, que es algo que tengo que comentarles, ya que lo mencioné en el Paint Struct, se refiere a este cuadrado, que puede ser bien un rectángulo, no importa, de color blanco. Y la ventana, por decirlo así, está conformada por dos partes donde uno puede dibujar. Solo que la que normalmente nosotros vamos a utilizar es el área cliente, que como les decía es este cuadrado de color blanco. La ventana en sí tiene esta parte que es el área donde está el título de la ventana, y tiene estos bordes que nosotros no tocamos, sino que solamente dibujamos aquí. Estos puntos son el left top, que es la esquina superior izquierda, y la esquina inferior derecha.
Otra cosa que deben de saber antes de empezar a dibujar es que este punto está tomado como 0,0 dentro de nuestra estructura. Todo lo que vayamos a dibujar tiene que estar, todo lo que vayamos a dibujar en nuestra ventana tiene que estar en referencia de estas coordenadas. De manera que si nosotros queremos colocar un texto en la ubicación 10,10, entonces él se va a desplazar 10 píxeles a la derecha y 10 píxeles hacia abajo. Y ahí coloca el texto. Otra cosa que debe decirse es: esto no funciona de la misma manera que funciona un plano cartesiano en matemática, que las dimensiones verticales disminuyen hacia abajo. En este caso, lo más positivo que hay en cuanto a verticalidad es el 0, está en 0,0, o más bien en 0, y hacia abajo tienden a incrementar. Si nosotros tenemos un área cliente de 400 píxeles por 300, estamos diciendo que nuestros píxeles van de 0 a 300, que es la altura. Estamos diciendo que nuestra área de cliente tiene 300 píxeles de altura. Y esos píxeles van de 0, que es en este punto llamado top, hasta 300, que es en el punto llamado bottom. Pues tenemos ahora lo que es nuestro manipulador de dispositivo de contexto y nuestra estructura para pintado. Vamos a pasar ahora al mensaje que se encarga de pintar en nuestra ventana. Ese mensaje, Window Message Paint. En cuanto nosotros vamos a tratar este mensaje, tenemos que obtener nuestro dispositivo de contexto. Eso lo podemos hacer mediante varias funciones, pero dentro del Window Message Paint normalmente vamos a estar utilizando la siguiente. Decimos que a nuestro HDC le vamos a asignar lo que retorna la función BeginPaint, que recibe dos parámetros. El primero es la ventana de la que vamos a obtener el dispositivo de contexto, y la segunda es la dirección de la estructura de pintado donde vamos a guardar las características del dispositivo. A manera de apertura y cierre, debemos de eliminar el dispositivo de contexto que hemos obtenido, de manera que una llamada a BeginPaint implica una llamada a EndPaint, al que le pasamos los mismos parámetros. Listo. Y entre estas dos declaraciones nosotros pintamos nuestra ventana. El mensaje Window Message Paint puede ser llamado por la ventana cuando sea necesario pintar una región, toda la ventana, o cuando nosotros le declaremos explícitamente que llame al mensaje para pintarla. Lo cual, según lo que he aprendido, no es recomendable, pero habrán casos en que es necesario. Para no adelantarles mucho, y ya que esto es básico, no quiero enredarles, hoy solamente veremos cómo escribir un texto o cómo dibujar una raya. Para eso tenemos funciones que son para dibujar en la ventana, como por ejemplo TextOut. Todas las funciones que se refieren a dibujar en un dispositivo de contexto tienen como primer parámetro el HDC, que es lo que nosotros acabamos de obtener mediante la función BeginPaint. Entonces le pasamos el dispositivo de contexto donde vamos a dibujar. Luego nos solicita dos enteros, que se refiere a la posición horizontal en primer lugar y vertical en segundo lugar, donde vamos a ubicar nuestro texto. Por ejemplo, yo quiero un texto en la posición 10,10. Esto hará que en el área cliente se desplace 10 hacia la derecha y 10 hacia abajo, y en ese punto inicia a dibujar la función de texto. El tercer parámetro sería la cadena de texto que queremos mostrar. En este caso va a ser Hola Windows. El cuarto parámetro es la longitud, un entero,
que se refiere a la longitud de la cadena que vamos a mostrar, sin incluir el carácter de fin de línea. Esto lo podemos obtener mediante la función strlen y escribiendo dentro hola Windows. Si no recuerdan qué hace strlen, lo que hace es tomar una cadena de texto y devolver la cantidad de caracteres que contiene, que es justo lo que necesitamos. Da la impresión de que está bien, pero no lo he compilado. No he indicado en qué librería se encuentra strlen. Como pueden ver, no lo he indicado. Seguramente el compilador se queje de eso. Está compilando. Recuerden que la computadora es lenta. Pues no hay queja. Parece que de alguna manera en alguno de estos dos lugares está declarada esta función. Vamos a correrlo. Ha escribido un texto hola Windows, tomando como referencia esta esquina superior izquierda del área cliente, que es el área gris. Se desplazó 10 píxeles a la derecha y 10 píxeles hacia abajo y colocó el texto. Otra cosa que se puede apreciar es ese fondo de color blanco, que ya les enseñaré a quitarlo, y que tiene que ver con el modo gráfico, que es una de las características del dispositivo de contexto. Y otra cosa que veremos más adelante es el tipo de fuente. Por defecto utilice esta fuente, no conozco el nombre la verdad, puede obtenerse mediante funciones, puedo saber cuál es el nombre, pero estoy seguro que a nadie le gustará porque no es atractiva. Por lo que en otros videos ya veremos cómo construir nuestra propia fuente para que se vea más vistoso el programa. Entonces pasamos a ver cómo quitar el fondo del texto. Para eso llamamos a la función set bk mode. Le pasamos el dispositivo de contexto donde vamos a modificar el modo gráfico o el modo del fondo y le decimos que lo queremos transparente. Esto hará, esto colocado antes del text out hace automáticamente que este texto aparezca sin fondo. Compilar, correr. Y pueden ver el hola Windows sin fondo. Existen muchas funciones que van a poderse utilizar dentro del entorno gráfico de Windows, que permitirán incluso generar animaciones, que ya es un tema ya más amplio que veremos adelante. Otra cosa, podemos cambiar el color de texto. Sí, set text color. Cambia el color del texto, indicamos un HDC y luego una referencia a color, es el segundo parámetro. Esa referencia la obtenemos de RGB, al cual indicamos la intensidad de rojo, la intensidad de verde y la intensidad de azul, como pueden ver aquí en su prototipo. Si yo quiero texto rojo, la máxima intensidad de rojo es 255 y dejo las demás en 0. De esa manera estoy diciendo que quiero un color rojo puro. Si compilo y ahora ejecuto el programa, pueden ver mi hola Windows en color. Más adelante veremos cómo cambiar más colores. Pueden dibujar líneas perfectamente. Para dibujar una línea primero necesitamos un punto inicial. Eso lo hacemos mediante la función move to X. Esto hace que coloquemos el pincel en una posición inicial, por decirlo de una manera. Dispositivo de contexto, la posición donde queremos ponerlo, por ejemplo la ubicación 30,30. Y luego dice que solicita un puntero a punto. Point es un tipo de dato de Windows, pero no lo utilizaremos, entonces lo dejamos en null, porque como es un puntero podemos ponerlo en null. De esta manera nosotros tenemos ahorita colocado nuestro pincel en la posición 30,30. Y ahora llamamos a la función line2 y
le decimos hasta dónde vamos a trazar una línea. Indicamos el dispositivo de contexto y hasta dónde vamos a trazar la línea. Quiero una línea totalmente horizontal. Eso quiere decir que la coordenada vertical se va a mantener constante en 30. Y si solo quiero que sea de 20 píxeles, entonces 30 más 20, 50. Y me mantengo en la posición vertical 30. Con eso bastaría para realizar una línea de 20 píxeles de 30,30 a 50,30. Como pueden ver, tengo una línea que va de 30,30 al punto 50,30 y solamente tiene 20 píxeles. Como última demostración, quiero que esa línea vaya hasta el fondo de la pantalla, que no recuerdo cuánto es, entonces no puedo especificarlo, sino que vaya hasta 400 en la pantalla. Si yo hago esto, bueno, quiero que vaya a 400. Como pueden ver, ha trazado una línea que va de la posición en píxeles 30,30 hasta la posición 400,400. Y hay otras funciones que nos permitirán dibujar más figuras y pintar también. Por el momento vamos a dejar hasta aquí este video. En el próximo video iremos profundizando más en el manejo del entorno gráfico. Así que nos vemos en el siguiente video.